Queridas, queridos, vamos a continuar con lectura y estudio de Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Yo iré compartiendo con ustedes el texto. En pantalla no lo verán porque es un texto protegido por derechos de autor. Voy a comenzar a partir de la página o el no sé cómo, no sé cómo llamarlo porque me da la impresión que no es página. La posición 2991. No hemos leído 2000 páginas, hemos leído más o menos unas 140 150 páginas. Vamos más allá de, bueno, un poco antes de la mitad del libro. Ujú. Dice Michel Onfray, recordemos que estamos abordando segunda parte, genealogía, la cabeza de Freud niño. Creo que sí sigue siendo, ¿verdad? Sí, sí, no hemos avanzado. Estamos en el capítulo 10 de la segunda parte, repito, llamada Genealogía, la cabeza de Freud niño, expone la segunda, perdón. El psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Al capítulo 10 de la segunda parte, que creo que es el 14, linealmente hablando, el autor no nos ha explicado qué es ni la ciencia, ni la filosofía, y mucho menos el psicoanálisis. Ajá. Y el autor no es Sigmund Freud, sino Michel Onfray, un filósofo francés vivo todavía, que no creo que vea mis videos y realmente tampoco es que me preocupe mucho si los ve, porque, queridas, queridos, de lo que se trata es de buscar, digamos, eh, qué es el psicoanálisis, por un lado. Por otro, quién fue Sigmund Freud, quién fue Michel Onfray, y también algo que nos ha permitido este estudio es acercarnos a la dinámica de la familia de Sigmund Freud, acercarnos a la dinámica humana que tuvo uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, el doctor Sigmund Freud. Ajá. Esto lo hacemos después de un cierto tropiezo, al menos lo considero así, de haber compartido aquí la bibliografía, los estudios de Melanie Klein, que yo dije, si esto era gente cercana al psicoanálisis, entonces es totalmente igual leer opositores, leer críticos, leer antagonistas. Llega un momento en el cual Melanie Klein no es que se proponga atacar a Freud, sino que se propone, o más bien hace, el intento de reinterpretar el psicoanálisis, rehacer el psicoanálisis a su forma y semejanza de Melanie Klein para hacerlo, digámoslo así, como un empeño moral, como una religión. Ujú. Voy a dejar hasta ahí mi descripción. No doy por terminada mi lectura de la obra de Melanie Klein, sino que me di un descanso y el descanso lo van a compartir conmigo a través de esta lectura. Repito, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Capítulo número 10 de esta segunda parte, la Antígona, Virgen y Mártir. Breve resumen de la lectura pasada de este mismo capítulo. Está dedicado a la figura de Anna Freud. Este capítulo, y debo decirlo, igual que lo hizo Michel Onfray con Sigmund Freud, el capítulo realmente me parece un tanto inhumano. Me parece un tanto de acusaciones severas y críticas fuera de contexto hacia la figura de Sigmund Freud y de Anna Freud. Ahorita vamos a continuar con el texto. Repito, página 2991. Así dice el texto, o así dice mi archivo de Amazon Kindle. Dice, pese a la deontología definida por el propio Freud en el texto Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, que les dejo en la descripción, texto de 1912 que exhorta al psicoanalista a no tender jamás en su diván a allegados, amigos o familiares, el padre somete a su hija a un análisis desde el verano de 1918 hasta 1922 y luego desde la primavera de 1924 hasta 1929. O sea, una terapia extendida a lo largo de 9 años a razón de
5 o 6 sesiones semanales. Voy a terminar de leer este párrafo, que es el último párrafo, al menos de esta página o de esta posición. Se leerá con una sonrisa un poco triste esta afirmación de la señora Freud, que refiere a Henry F. Hellenberger en el texto Historia del descubrimiento del inconsciente. Lo que sigue está entre comillas, me parece que cuando dice Onfred, la señora Freud se refiere a Marta Bernays. Ajá. El psicoanálisis se detiene frente a la puerta del dormitorio de los niños. Cierra comillas. Véase página 482. Podemos imaginar con esto cuántas cosas inconcebibles para ella ocurrían bajo su techo. De hecho, no me queda claro, Onfrey. Eh, Miren, voy a regresar al texto y primero tomar la referencia. Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Ese texto, así leído, comentado por su servidor, lo encontrarán en la descripción de este video. Pero, mm, en primer lugar, eh, no me imagino cuál habrá sido, en primer lugar, la razón por la cual el doctor Freud recibe a su hija en tratamiento psicoanalítico. ¿Habrá habido alguna causa? Al momento yo no lo sé. Ciertamente es algo que podemos decir ocurrió. Y esto podría como no ser tan importante. Ahorita Michel Onfray básicamente lo que quiere decir, nuevamente, porque es su forma, digamos, de documentar y su forma de acusar, Freud es como un sacerdote que no obedece sus propios mandamientos. Ajá. Aún así, eh, digo, esa recomendación que puedo decirles es cierta. Un psicoanalista no debería psicoanalizar a un pariente. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que en este caso Michel Onfray define como psicoanálisis? Ajá. No es esa relación, digamos, que nosotros podríamos entender como una terapia. Ajá. Recordemos que con Freud nace el psicoanálisis. Y por supuesto, realmente, ¿cómo decirlo? No es que no sepamos lo que haya ocurrido en el psicoanálisis de Anna Freud con su padre Sigmund Freud. Es de que, básicamente, aun cuando contamos con historiales clínicos, aun cuando un psicoanalista pudiera escribir todo su contacto con un paciente a detalle, nosotros no sabemos lo que vive el otro. Aquí hubiera sido muy valioso que la misma Ana Freud haya podido escribir sobre el análisis que tuvo con su propio padre. Ajá. Sin embargo, algo que, ¿cómo decirlo? Sí es importante señalar, primero, el autor no nos ha explicado, no Sigmund Freud, no estamos hablando de Sigmund Freud ahorita, sino de Michel Onfray, porque es el texto de Michel Onfray. ¿Qué es el psicoanálisis? No nos lo ha dicho, simplemente él asume el psicoanálisis, ahí está. Voy a ponerles un ejemplo. Yo, mexicano, nacido en la década de los 1980, llego yo a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y me dicen, psicoanálisis es igual a psicoterapia. Adelante, yo me lo creo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque me lo dicen los maestros. Pero en mi trayectoria académica, universitaria y posteriormente más allá de la universidad, empiezo a ver terapias, conocer terapias, estudiar terapias. Voy a hablar de una, terapia de choque.
una terapia que raya en la tortura y que viene de un ambiente, de un entorno teórico, cognitivo-conductual, pero que conozco yo, por azares del destino, a alguien que dice, yo uso terapia de choque de corte psicoanalítico. Entonces yo, como estudiante de psicología, con el trasfondo de que mis maestros me dijeron el psicoanálisis es psicoterapia, entonces asumo que ese sujeto que está llevando una terapia de choque de corte psicoanalítico, según él o ella lo nombran, está haciendo psicoanálisis. Podríamos decir, no sé. Y esto si nos vemos ya honestos, queridas y queridos, porque justo lo que termino observando de Melanie Klein es que lo que ella quiere es ayudar. Podemos decir, ¿qué de malo tiene eso? Tiene de malo en cuanto a que nosotros, como seres humanos, nosotros, es que en serio, para que exista una relación terapéutica, tiene que haber por fuerza alguien superior y alguien inferior. Ajá. Ahí ya no hay psicoanálisis. Hablar del psicoanálisis es hablar de una relación donde un sujeto, el analista, no se ve como superior al otro, no sabe cuáles son los valores, ni morales, ni éticos, ni religiosos, ni funcionales bajo los cuales el otro lleva a cabo su vida. ¿Por qué? Porque son dos personas, el analista y el analizante, con dos vidas y dos criterios diferentes. Si yo supiera, supongamos, ya no es una relación de terapeuta, es una relación de sacerdote, donde el creyente va a buscar al sacerdote, que el sacerdote sabe sobre Dios, y el creyente quiere establecer una relación con Dios a través del sacerdote. Entonces ahí tiene cierta razón. Lo mismo aplica en una relación terapéutica. El terapeuta sabe lo que es salud mental, porque sabe, y el paciente va con el terapeuta porque el terapeuta sabe lo que es salud mental y él quiere, él o ella, el paciente quiere salud mental. Y entonces ahí se deshace la salud mental. No, no pasa necesariamente una psicoterapia, pero una relación de análisis es algo distinto. Pero por supuesto, esto lo digo yo, viviendo el psicoanálisis. No con conocimiento, sino viviéndolo, no en una relación de superior, sino en una relación de, a mí también el lenguaje me atropella, yo también puedo tener, digamos, ciertas partes de mí que yo no quiero ver, que yo no quiero reconocer, a mí también me despiertan mis sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Una relación donde, digamos, el, el criterio, la moral, el ejercicio de la voluntad no favorece al analista. Incluso el mismo psicoanálisis podría generar en que esas dos personas que se reúnen se separen en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque no estamos buscando una terapia, no estamos buscando un mejoramiento, no estamos buscando una cancelación del otro, de su pensamiento, de su sentimiento. Estamos buscando justamente analizar eso que estamos escuchando, eso que estamos viendo a veces. Pero esto no lo dice un Freud. Y esto, ¿cómo decirlo? Yo también tengo familia. Puede ser que yo no tenga hijos. Puede ser que yo no tenga la necesidad de decirle a mis hijos, cuando los tenga, si es que los tengo, quiero que sigas mis pasos o quiero que te apartes de mis pasos. Yo lo hice para que tú no tengas que tropezarte con las mismas piedras que yo me tropecé. Oh, diablos, me están buscando. Permítame un segundo. Ah,
Gracias, Chu. Listo. No sé si eso se haya grabado, pero vaya, mi familia, queridas, queridos, esa es una muy buena pregunta en cuanto a el valor útil o funcional del psicoanálisis. El psicoanálisis garantiza que la familia de uno lo va a amar. No, no, esa es la verdad. No depende del psicoanálisis como una adición, digamos, a una persona. El psicoanálisis no es una garantía moral o ética de lo que una persona va a hacer, va a decir. Ahorita, ahorita mismo mi hermano trae unos audífonos que yo dejé en un lugar compartido y me pregunta si dejé mis audífonos prendidos. No, le expliqué que no. Pero pude haber reaccionado de una forma mucho más violenta. ¿Por qué? Pues porque me veo interrumpido en un placer que yo tengo, un placer que hago público, un placer que comparto con otras gentes. Pero eh, eso es justamente, el psicoanálisis no cancela al otro en sus manifestaciones, en su sentir, en su pensar. Y esto es curioso. Más bien podríamos decir que el psicoanálisis expande las posibilidades de manifestación afectiva. Eh, pero, ¿qué es exactamente el psicoanálisis? Podría yo definirlo en estos momentos como una relación entre dos individuos, una relación donde uno habla, el otro escucha, podemos decir, muy similar a muchas otras relaciones, una amistad, digámoslo, una consejería, digámoslo, una relación como de maestro-alumno, pero no es tanto así, porque no es un conocimiento que nosotros querramos transmitir de manera directa, como lo haría un profesor. No es algo que nosotros quisiéramos, digamos, entregar a otra persona para eh, que esa persona llevara eso a su vida tal cual. No son matemáticas, no son fórmulas, no son consejos. Entonces, yendo al texto, efectivamente, Freud analiza a Ana, un padre analiza a su hija. ¿Y eso qué quiere decir? Ciertamente no lo sabemos. Onfred supone que Freud le dio terapia a su hija, pero ¿qué clase de terapia? No lo sabemos, ciertamente, porque este trayecto y esta separación entre psicoanálisis y psicoterapia lo hago yo, no lo hace Onfred. Para Onfred, psicoanálisis y psicoterapia es exactamente lo mismo. Y por supuesto, ¿cuál psicoterapia? Bueno, pues la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Pero hay una larga historia y ahí hay una larga diferencia que ahorita no puedo yo definir a detalle, porque no nos alcanzaría el tiempo y no quiero tampoco interrumpir tanto la lectura. Aquí hay algo que sí, esto es correcto. El psicoanálisis con Sigmund Freud eran 5 o 6 veces por semana, es decir,
casi diario. Podía tardar una hora, podía tardar menos, podía tardar más. Pero imagínense eso, una vez al día. Eso es algo que yo no he visto ninguna terapia hacer. Dice el texto, no es seguro, en efecto, que la señora Freud haya estado al tanto de que su hija Ana pasó casi 10 años en el diván de su padre, contando sus fantasías sexuales, sus angustias existenciales, sus inquietudes libidinales, sus miedos y aprensiones, su vida íntima, el desierto de su sexualidad. Querido. Bueno, continúa el texto. Al menos la inexistencia de otros en su vida sexual. Seguro. Es que miren, esta clase de libertades tiene el autor. Sus recuerdos de infancia con su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, su manera de vivir el deseo de acoplarse con su padre y excluir a su madre, su periodicidad, la periodicidad de sus menstruaciones, provocadas por los medicamentos, las evidentes y habituales confesiones hechas en el diván. Estas confesiones sí parecen típicas, pero no sabemos, no estuvimos ahí. Es una buena pregunta. ¿De qué habrían hablado Ana y Sigmund en esas sesiones? Pero ciertamente yo no me voy a tomar el atrevimiento de poner pensamientos o palabras en la vida de Ana Freud. Eso sí no me parece ético, no me parece humano, en serio. Desdibujada y sumisa, discreta y silenciosa, completamente al servicio de su marido. ¿Eh? Marta Freud no tenía una gran opinión del psicoanálisis en general y de la actividad de Sigmund en particular. El psicoanalista francés René Laforge, que frecuentó a la familia Freud durante la década de 1920, cuenta en un libro de recuerdos que Marta veía en las teorías de su esposo, entre comillas, una forma de pornografía. Cierra comillas. Puede apostarse que ignoraba la estrecha unión en que esa pornografía mantenía a su marido y la hija menor de ambos, el padre y la hija, puntos suspensivos. Pero miren, fíjense eso. Supongamos que lo que dice Onfray sea verdad. Supongamos que tu propia pareja no cree en lo que haces y aún así te apoya. Supongamos esa clase de diferencias. Oye, Sigmund, es que tú escribes pornografía. ¿Qué quieres que te diga, mujer? Yo pienso que es ciencia, tú piensas que es pornografía. ¿Pensamos los dos? Tienes que pensar como yo o yo como tú, pues, ¿no? Ahora, es que, fíjense, Onfray expone esto para decir Freud malo, pero imagínense la clase de riqueza que había en esa casa, riqueza, digámoslo, humana, para concebir esas dos diferencias al respecto de la actividad del padre. Dos diferencias, Freud y Marta. Y por supuesto, supongamos que lo que dice un Freud sea verdad, que Marta nunca haya estado de acuerdo con la obra de su esposo. Ajá. Y aún así, tu hija menor quiere seguir los pasos del padre. ¿Por qué Marta nunca se divorció? Pregunta. Y esta pregunta, por supuesto, nosotros la podríamos investigar ¿por qué no? Vamos a ver.
Permítanme un segundo. Creo que tengo abierta una ventana. Sí, miren. Aquí estaba yo haciendo estaba viendo Dross, pero también estaba haciendo unos arreglos. En algún momento, Marta Freud eh, quiso el divorcio. Hoy quiso ser presidente, divorciarse. No existen registros históricos ni evidencias documentales de que Marta Freud haya querido divorciarse de Sigmund Freud. A pesar de intensas dinámicas de poder en su noviazgo y las tensiones matrimoniales, Marta se mantuvo devota a su esposo, gestionando la casa y apoyando su carrera hasta la muerte de él en 1939. Aquí hay una diferencia. Esto no lo está diciendo la inteligencia artificial buscando entre muchas fuentes en Internet. Ajá. Pero lo que nos dice Michel Onfray es de que Marta no estaba de acuerdo. Ok, entonces ahí hubo un movimiento de Marta, un movimiento, pienso yo, tal vez me equivoque, pero hecho por amor a un hombre, pienso yo. Dice el texto, a ver, aquí está. El trabajo de los historiadores nos permite hoy conocer una parte de lo que se dijo en ese diván. A ver. En efecto, el texto que Freud publica en 1919 con el título Pegan a un niño y el subtítulo Contribuciones al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales, ¿correcto? Concierne explícitamente a Ana. Ah, miren, ese no me lo sabía. Pero les dejo en la descripción Pegan a un niño. No describe cómo le pegan a un niño, pero sí es el estudio de una fantasía recurrente, en muchos casos, por cierto. En Pegan a un niño no se habla de un solo caso, sino de muchos. Lo más cercano en todos los estudios freudianos a un estudio estadístico. Pero ese caso es muy interesante, o el texto de Pegan a un niño. Dice el texto, esta última, es decir, Ana, confirma a su manera lo que se encuentra en él, ya que escribe por su parte, entre comillas, la relación de fantasías de flagelación y un sueño diurno. Cierra comillas, 1922. Un texto que debe leerse en contrapunto con el de su padre. El artículo fue en su origen una conferencia pronunciada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 31 de mayo de 1922, para luego convertirse en el ejercicio teórico que le valió su investidura solemne en el movimiento psicoanalítico. Es decir, miren, una cosa es en serio que tu papá haya sido el creador de una disciplina que se reconoció en su momento a nivel mundial, posteriormente para descontextualizarse y hacerse parte de una política fallida, hablando del presente, una política donde los gobiernos ofrecen algo a gente que ya no les cree nada, la salud mental. Ajá. Y otra cosa es que Anita Freud haya sido una nepo baby, es decir, que haya llegado a donde llegó simplemente porque su papá inventó el psicoanálisis. Ajá. Es lo que estoy leyendo del texto, pero habría que leer el texto de Anna Freud, La relación de fantasías de flagelación y un sueño diurno. Un segundito, lo voy a apuntar. No lo he leído, no he leído ningún texto de Anna Freud, yo creo que lo haré, pero la relación, permítame un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De fantasías de flagelación y un sueño diurno. Ana Freud.
Dice el texto, aquello que nos enteramos sobre el estado psíquico de Ana es desolador, pero no nos ha dicho nada. Freud diserta para dar largas al asunto, pegar un niño, ser real o fantásticamente golpeado, ver de niño a un niño golpeado, deseo infantil, de que le peguen a otro niño, pegan a un niño. ¿Quién lo hace? ¿Es siempre el mismo niño? ¿Quién le pegaba? ¿Un adulto u otro niño? Eh, mm, pues verán, sí hace Freud estas preguntas, pero que digamos que da largas en el asunto, pues yo no lo veo así. Pues se trata justamente de una investigación. Dice el texto. Freud no responde a ninguna de estas preguntas. Ay, por favor, por favor, por favor. Miren, esta es una cuestión muy importante. Freud no va a responder ninguna de esas preguntas porque no eran sus fantasías, Frey. Eran fantasías de sus pacientes. Y en esto radica el psicoanálisis y la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Supongamos, tenemos un evento, tenemos un escenario. Y no es un escenario real, es un escenario fantaseado. Le pegan a un niño. ¿Es niña o niño? Le pegan a un niño. ¿Quién le pega? ¿Otro niño o le pega a un adulto? Le pegan a un niño. ¿Qué sientes? No hace niño, sino que tú lo estás viendo. ¿Qué sientes? Etcétera, 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 etcétera. Ajá. Al menos aquellos que estamos familiarizados con la investigación podemos plantear el escenario y esperar respuestas diversas, ajá, sin necesidad de asignar con esas respuestas un cuadro clínico, sin necesidad de decir estás mal, pero Michel Onfray no comprende eso. Para él, el psicoanálisis es voy con Freud porque él me da las respuestas. Pues no. Yo encuentro como analizante las respuestas a lo que yo digo. Y para eso el analista escucha y hace preguntas. Pero, Onfray, en serio, es que aquí está todo el libro. Freud no responde a ninguna de esas preguntas. ¿Será acaso Michel Onfray porque no quería hacerlo? ¿Será acaso porque el psicoanálisis no es bueno, pues la gente que piensa en un niño es porque es esto. La gente que piensa en una niña es porque es esto otro. No, de eso no es. Pero bueno, dice, peor, de leerlo bien, se advertirá que llega incluso a escribir. Vamos a ver. Palabras de Freud sacadas de contexto, pero dice un Freud. Dice un Freud que dijo Freud. El conocimiento teórico sigue siendo incomparablemente más importante para nosotros que el éxito terapéutico. Mm, pues de alguna manera se los he estado diciendo. Ajá. Eso es cierto, digo, al menos podemos decirlo así. El psicoanálisis no es un método para la salud mental porque el bienestar lo define cada individuo, pero éxito terapéutico no es el objetivo. ¿Qué es el éxito terapéutico? Es más, yo preguntaría, pero dice el texto, en otras palabras, poco importa la curación con tal de que la ciencia progrese. ¿Por qué será? Tratándose de su propia hija, es muy lícito asombrarse de la crueldad de semejantes palabras. ¿En serio? Bueno, este es un buen punto. Miren, mientras estoy leyendo esto, aparecen la foto de los 6 hijos de Sigmund Freud. Entre ellos, Ana. Voy a regresar la diapositiva. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí estaba, ¿no? Ahí está. Oh, él estuvo con ella desde que ella nació.
Y no solo con Ana, a otros cinco, tres niños y tres niñas, y los educó de forma tal que ellos pudieran estar orgullosos de su padre, de su madre. Los educó de forma tal que dos de sus hijos pelearon en la Primera Guerra Mundial. Crueldad. Crueldad porque Onfrey supone respuestas que le dio un padre en una conversación personal a su hija. Psicoanálisis personal. No tenemos registro de lo que ocurrió. Onfray está haciendo una transposición de dos textos teóricos. Continúa el texto. Veamos. ¿Cuál es su problema? Ana fantasea con escenas de flagelación impuestas por su padre. No lo sabemos. Supongamos. Supongamos que sí. Por un momento, supongamos que sí. ¿Y eso qué? Malo Freud, mala Ana. Querido Freud, ¿en qué, entre qué clase de seres humanos convives? Continúa el texto. Al construir su sexualidad en torno a este deseo sadomasoquista, se hunde en prácticas masturbatorias compulsivas. Tal es el epicentro de este artículo, plagado además por una cantidad increíble de consideraciones parásitas que demoran o impiden su cabal inteligencia. ¿En serio? Ok. Continúa el texto. Echada en el diván de su padre, Ana cuenta que se masturba con frenesí mientras imagina que él la azota. Freud concluye con su piedra filosofal. Ese fantasma tiene sus raíces en, entre comillas, perdón, puntos suspensivos, el complejo de Edipo. Em, ¿Tú crees, Onfray? Es que en serio, ¿qué es el psicoanálisis, queridas, queridos? Para un Freud es una repetición constante de complejo de Edipo, complejo de Edipo, complejo de Edipo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Si eso fuera el psicoanálisis, creo que la misma humanidad hubiera sido diferente a lo largo de toda su historia. Dice el texto, para él no se trata en modo alguno de pensar en términos históricos, biográficos, y ni siquiera con un liso y llano sentido común psicológico. Pero, ok, en serio, no sé, estas suposiciones de Onfray, la hipótesis de un complejo arcaico que se remontan los más añejos tiempos de un asesinato del padre, seguido de un banquete caníbal, lo dispensa de preguntarse sobre su propia responsabilidad en lo que él mismo llama las, entre comillas, perversiones sexuales de su hija. No, perdón, eran como como en itálica, las letras del ladito, perversiones sexuales. La filogénesis, es decir, el origen mitológica, es sin duda muy dulce cuando exime de una verdadera ontogénesis analítica. Filogénesis, ontogénesis. Perdón, me están distrayendo unos mensajitos, pero origen, pero si mal no recuerdo, la filogénesis era, no, no voy a inventar. Vamos a eh, filogénesis, ontogénesis. Conceptos biológicos complementarios que describen el desarrollo a distintas escalas. Filogenia estudia la historia evolutiva y parentesco entre las especies o evolución grupal.
mientras que la ontogenia analiza el desarrollo, maduración y cambios estructurales de un solo individuo. Entonces, regresando al texto de Onfray, la filogénesis mitológica, el origen compartido de la mitología, es muy dulce cuando salva o quita la responsabilidad de una verdadera ontogénesis o evolución analítica. Mm, no estoy seguro de comprender el texto de Onfray. Les soy sincero, queridas, queridos, pero, a ver. La hipótesis de un complejo arcaico que se remonta a los más añejos tiempos del asesinato del padre, seguido de un banquete caníbal, lo dispensa de preguntarse sobre su propia responsabilidad en lo que él mismo llama las perversiones sexuales de su hija. Mm, a ver, querido Onfray, ¿qué sexualidad no es perversa? La sexualidad heterosexual, digámoslo así. Hablando, digamos, desde la perspectiva de un hombre heterosexual. ¿Deberían excitarme más las chichis o las nalgas? O quizá las piernas, o quizá una mirada, o quizá cómo me habla ella. ¿Cuál de todos esos debería ser lo que defina para mí el valor de una mujer, querido Onfray? Y hablando desde una sexualidad, digamos, entre comillas, normal, la mía. Ajá. Es que, queridas, queridos, primero, Onfray parte de que hay una sexualidad normal. Bueno, Onfray, dinos, porque Sigmund Freud no hace eso. ¿Cuál es la sexualidad normal? Les dejo en la descripción tres ensayos de teoría sexual que, por supuesto, Freud no se preocupó de citar primero y de estudiar primero. Tres ensayos. Si Onfray hubiera leído los tres ensayos de teoría sexual, sabría que toda sexualidad es perversa y es parcial. ¿Por qué perversa? Justamente porque no vamos, digámoslo así, directo. A todos nos gusta dar rodeos. A todos nos gustan, digamos, los detalles. Ajá. Queridas, queridos, no se sientan mal si ustedes como chicas les gusta una cosa o la otra. Si ustedes como chicos les gusta una cosa o la otra. Ajá. Los ojos, el cabello, el olor, la voz, todo, queridas, queridos. La sexualidad no permite, justamente por nuestra configuración como humanidad, una normalidad. Esa es la gran barrera de la salud mental. ¿Por qué es importante hablar de esta política? Si la salud mental fuera real, no habría relación sexual. No habría. O, acercándome un poquito a Lacan, no hay relación sexual. Es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Desde el otro lado, desde el otro punto de vista, no hay relación sexual, quiere decir, no quiere decir, en primer lugar, que no somos capaces de unirnos en un coito. Pero una cosa es el acto, otra cosa es lo que la gente piensa de ese acto, y otra cosa es la experiencia que ese par de individuos tienen al momento de ejecutar ese acto. Cuando Lacan dice que ya llegaremos a Lacan de manera textual, de manera literal, no hay relación sexual, es justamente en el deseo. Podemos unirnos físicamente, pero en el deseo, esa unión va a significar dos cosas diferentes. Y eso nada más de entrada, queridas, queridos, esa unión va a tener muchísimas dimensiones, muchísimas perspectivas, muchísimos significados
solo para esas dos personas. Y aquellos que no formaron parte de eso tienen también sus propias dimensiones, perspectivas, interpretaciones de eso. Podría hablarles horas y horas del no hay relación sexual, pero se trata de ubicarnos en un contexto, digamos, lo más concreto posible. Y es que eso es lo curioso. Partimos de abstracciones buscando lo concreto. Eso es el psicoanálisis. Parto de lo que la experiencia me permite para tratar de acercarme a lo que es. Sé que no lo voy a lograr, porque justamente de eso se trata. Intentar, 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 intentar. Fracasar, 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 fracasar. Pues intento e intento e intento e intento. Y justamente, como fracaso, el deseo pervive. Pero, queridas, queridos, eso no quiere decir que al momento de tener una relación sexual no alcance cierta satisfacción. Cierta, no toda. Queridas, queridos, es que, miren, poco a poco, Onfray se nota, se deja ver Onfray en su texto. Poco a poco, Onfray nos enseña, aunque nunca nos dijo, esto es psicoanálisis, esto es ciencia, esto es la filosofía y esto es una autobiografía, por lo tanto, ajá. Onfray no lo hace, pero sí va haciendo así como declaraciones, como justamente. Ay, Freud nunca lo contestó, pues no quería contestarlo. El propósito del psicoanálisis no es escuchar la sabiduría del doctor Sigmund Freud. No, es otra cosa. Y en este caso, conocemos de un objeto sexual algo. Ese algo será nuestro fetiche. Ese algo será, podemos decirlo, nuestra perversión, pero al mismo tiempo, ese algo es lo que nos permite a nosotros, como sujetos humanos, darle significado al mundo, a la vida. Si nosotros no tuviéramos ese algo, ese fetiche, ¿para qué vivir, queridas, queridos? ¿Para qué? Pero Onfray no lo busca así. Onfray lo lee ni siquiera como sacerdote. Yo creo que hay sacerdotes menos moralistas que Onfray. Onfray lo lee como perversión, tache, malo, pecado, malo, 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 malo. No dice salud mental porque no lo dice, pero sí quiere, quiere hacernos creer que Freud tuvo la culpa de que su hija fuera una perversa lesbiana. Discúlpenme, pero no. Ajá. Podemos decir incluso en psicoanálisis, si hablamos de una normalidad, es necesario ver a la sexualidad humana en su totalidad, en su totalidad. Creo que eso sería más cercano a la tesis de Freud en los tres ensayos de teoría sexual, que por supuesto Onfray no está citando. Se los dejo, todos los tres ensayos en la descripción. Dice el texto, repito, la filogénesis mitológica es sin duda muy dulce cuando exime de una verdadera ontogénesis analítica. Es decir, Freud tuvo la culpa de la perversión de su hija, como si su hija no hubiera disfrutado sus fantasías o su masturbación, como si su hija estuviera cometiendo un gran pecado al ser libre, al vivirse, al tener su cuerpo y al manifestar su deseo. Pero, queridas, queridos, continuamos. Habida cuenta de que la perspectiva explícita del padre no es tanto aliviar los sufrimientos de su hija. ¿Podía hacerlo, Onfray? ¿Puede? Termino el texto y ahorita. Esto es atenderla y hasta curarla, brindándole la posibilidad de una vida sexual al margen del onanismo.
como hacer avanzar la ciencia, su ciencia. Aquí está haciendo Onfray, lo voy a decir directamente, el reclamo a Freud por la sexualidad de su hija. A ver, en primer lugar, el psicoanálisis no cancela ninguna forma de goce. No es el papel ni del psicoanálisis ni del psicoanalista. Segundo, es que en serio, es una lectura, la de Onfray, tan superficial. Lo que quiere es aprovechar la, ¿cómo decir? El morbo. Crear morbo y aprovecharlo. Porque, ¿cómo puede un padre aliviar el sufrimiento de una hija? Lo voy a poner así porque el mismo texto lo plantea. El mismo texto de Michel Onfray. No estoy citando ahorita Pegan a un niño de Sigmund Freud, no estoy citando otro. Onfray plantea la situación supuestamente analítica en la cual Anna Freud se, se tiende al diván de su padre a platicar de que le gustaría ser golpeada por su padre. Y a partir de esa fantasía, ella se masturba. ¿Y en dónde está el sufrimiento, querido Onfray? ¿En dónde está? Porque digo, no nos consta que este haya sido realmente el contenido de sí, de la relación analítica entre Freud y Anna, pero Onfray lo plantea como una fuente de sufrimiento, sufrimiento que no fue de Onfray, que fue hipotéticamente de Anna. ¿Dónde está el sufrimiento? Perdón, queridas, queridos. Creo que Anna Freud tenía tanto derecho a cualquier fantasía masoquista como ella quisiera. Tal vez que fuera de parte de Freud, tal vez que fuera de parte de cualquier otro varón. Ana Freud tenía ese derecho. No estaba haciéndole daño a nadie. Simplemente ella fantaseaba y se masturbaba. Punto. ¿Dónde está el sufrimiento y dónde Freud tendría que haber interrumpido qué? Exactamente, Michel Onfray. Porque esto es algo, queridas, queridos. Yo llego al diván y comienzo a hablar. No sé a dónde me va a llevar mi propia palabra. No sé de lo que voy a hablar. Pero lo que sí quiero es continuar mi palabra, continuar aportando cada vez más material que a mí me sirva para observarme. Si dentro de ese material yo encuentro algún sufrimiento, mi propósito, voy a ponerlo del lado de los dos, porque esto empieza con el analista, pero se debe volver una práctica por el analizante. Si yo, no estoy hablando de mi analista, no estoy hablando de, digámoslo así, mi terapeuta, como lo plantea Onfray, que insisto, el analista no es terapeuta. Yo comienzo a hablar, bla, 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 mi papá. No, perdóneme, doctor, perdóneme. Es que mi papá, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con su padre? Es que está muriendo. Y eso le duele, lo veo, pero ¿por qué le duele? ¿Cuál es la naturaleza de ese dolor? Por poner un ejemplo. Y lo que sale es justamente, es que me duele que estoy muy feliz que se está muriendo. Ah, continúe. Pum, 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 pum. Encontramos baches nosotros solitos cuando vamos al análisis. El analista no es su objetivo cortar, sino justamente extender esa relación que uno establece con su propia palabra, con su propia habla. Pero, por supuesto,
Esto es algo que Freud sabía, esto es algo que Freud practicaba, esto es algo que nos lleva mucho más allá de la moral, mucho más allá de un tú tienes que pensar como yo pienso, como un Freud concibe el psicoanálisis, que al fin y al cabo, esto es curioso, si un Freud concibe al psicoanálisis como, así lo ha dicho, un freudismo, como un hay que pensar como Sigmund Freud, ¿cómo pensaba Sigmund Freud? Pues, al menos respecto a la sexualidad humana, en tres ensayos lo define y no en todos estos textos que Onfreid ha mencionado. Dice el texto, mm, ahora bien, una simple autocrítica permitiría al padre comprobar su participación en la creación de los fantasmas de su hija. ¿En serio? La hija no decide, ¿verdad, Onfray? Dice el texto. Freud, en efecto, se comporta con ella como un padre celoso, posesivo, tiránico. Cuando, a los 19 años, Ana planea instalarse en la casa londinense de Ernest Jones, el futuro agiógrafo del héroe, el futuro... Se está burlando. Agiografía es la vida de los santos, pero Ernest Jones fue el futuro biógrafo oficial de Sigmund Freud. ¿Y por qué oficial? Pues porque estuvo con él gran parte de su trayectoria. ¿Están viendo la presentación o están viendo mi pantalla? Sí, la presentación. Correcto. Freud multiplica los consejos castradores. Se entiende que Freud no le gustó que Ana se fuera a vivir con Ernest Jones, cosa que no recuerdo que se mencionara en la biografía. Puede ser que no se mencione, pero ya veremos otras biografías. Dice el texto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Advierte a Jones. Hay que desechar de plano un idilio con su hija, a quien él había prescrito inscribir esa relación en el estricto terreno de la igualdad y la amistad. Pese a que ella no ha abordado la cuestión afectiva o sexual, Freud la pone en guardia. Debe conocer más y mejor las cosas de la vida antes de contemplar la posibilidad de una relación seria. Y fija una fecha, no antes de 5 años, o en otras palabras, no antes de que cumpla 24. En las cartas preparatorias de la estadía en Londres, Freud habla a Jones de su, entre comillas, hija única. Recordemos, sin embargo, que en esos días, 1914, Matilde tenía 27 años y Sophie 21. Puntos suspensivos. Es que, miren, aquí Ernest Jones. Michel Onfray nuevamente quiere mostrar a Freud como un hombre, lo ha dicho con sus propias palabras, celoso, posesivo, tiránico. Pensemos en el escenario. Padre con su hija menor, 19 años. Entiendo así, le permite Freud a Ana, un padre a su hija jovencita, que vaya a vivir con un discípulo, con un amigo cercano. Según entiendo el texto, le dice al amigo, no me la toques, es básicamente mi niña, mi única hija. Ajá. Tenía otras dos, pero para esos efectos, ella era la principal, ella era la más valiosa, ajá, la más querida por Freud. Y le dice, eso le dice a su amigo, cuídamela, no me la toques, no me la seduzcas. Ajá. Y le dice a su hija, al menos, espérate 5 añitos para tener una pareja formal. Primero, ¿qué garantía tenía Freud de que estos dos sujetos, su hija y su amigo Ernest Jones, respetaran su deseo? Pues no tenía ninguna garantía, pienso yo. A lo mejor me equivoco. A lo mejor Freud no le decía estas palabras tan, a mi criterio, amables, sino como todo buen padre mexicano sacaba una pistola y se la ponía en la cara al novio. Es mi hijita, canijo. Y si la haces llorar, te mato. Es que, queridas, queridos, por supuesto, es un texto francés leído por un mexicano.
Ajá. Experiencias, queridas y queridos, que uno como hombre mexicano puede haber vivido. Pero aquí en México el amor es un asunto muy, muy delicado y por supuesto el amor es mucho más real que la salud mental. Eh, Dice el texto, entonces, a mi criterio, antes de continuar con el texto, eh, fue una situación, creo yo, manejada muy bien por el doctor Freud. Digo, si ustedes quieren tacharme como un fanático, adelante, pero creo que otra alternativa hubiera sido simplemente no te vas. ¿Por qué? Pues porque no quiero, porque tengo miedo de tu sexualidad. Y ya. Pero al parecer sí se fueron a vivir juntos. Freud multiplica los consejos castradores, en serio. Querido Don Freud, ¿qué concepción tienes de Freud y del psicoanálisis, en serio? Y de la capacidad de una persona de ir más allá de los consejos. Es que aquí también justo nos deja ver Freud cómo concibe a Freud como el gran aconsejador de la humanidad. Ah, no, bueno, pues, está bien, qué bueno. Qué bueno que los consejos son tan valiosos para ti, Freud. Dice el texto, yo creo que terminamos con esta página y ya. Al dirigirse a Anna, su padre vuelve a la carga. Jones tiene 35 años, es un señor que acusa casi el doble de su edad y necesita una esposa de su generación, más al corriente de la vida. Y agrega que, hijo de pobres, Jones se abrió camino, entre comillas, a pulso, es decir, con trabajo duro. Esto está tomado a la letra. De modo que carece del tacto, entre comillas, y el sentido de las consideraciones delicadas, cierra comillas. A Jones sobre Ana. Es decir, a Jones le advierte sobre Ana, entre comillas. No espera en modo alguno que la traten como mujer, pues todavía está lejos de experimentar deseos sexuales y tiende más bien a rechazar al hombre, cierra comillas. A lo que el responsable inglés, Ernest Jones, futuro autor de Papers on Psychoanalysis, responde con un elogio de Ana, seguido por una frase premonitoria. Llegará sin duda a ser una mujer notable, y su represión sexual no la perjudicará. No, perdón, no la perjudica. Ahí yo le agregué el en futuro. No la perjudicará. Pero Jones escribió si su rep llegará sin duda a ser una mujer notable si su represión sexual no la perjudica. Carta de Jones a Freud del 27 de julio de 1914. En esa época, Ana, encorvada sobre su labor, teje compulsivamente y planea ser maestra. Si bien todavía no ha comenzado su análisis, en el otoño de 1915, fantasea con un argumento que más adelante revelará a su padre. Entre comillas, parece ser palabras de Ana Freud. Hace poco soñé que tú eras un rey y yo una princesa, y que pretendían separarnos mediante toda clase de maquinaciones políticas. Era desagradable y hasta trastornador. Cierra comillas. Tiene 20 años y su padre no está lejos de los 60. En 1916, ya familiarizada desde muy joven con las discusiones de psicoanalistas en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, asiste a las conferencias dictadas por su padre en la universidad. Las futuras conferencias de introducción al psicoanálisis, por entonces, cierra, perdón, por entonces se somete regularmente a experiencias de telepatía con él. ¿What? Una y otro sienten el sublime deleite que procura el adivinar el pensamiento de un tercero. Ok. Y aquí no hay citas, se los mostraría, pero estoy en la página o en la posición 3066. Digo, así está, así me aparece esto. Dice el texto. Leer en los pensamientos más íntimos del otro, vaya, un fantasma de unión.
estrecha sin nombre. Como consecuencia de las conferencias de su padre, Ana renuncia a la vocación de maestra y decide ser psicoanalista. A los 23 años comienza un análisis. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Estamos a 3 páginas y media de finalizar. Y bueno, ¿qué nos ha permitido el texto? Eh, aproximarnos ciertamente a cuestiones importantes, incluso en la vida del psicoanálisis después de Freud. Eh, es muy curioso lo que ocurre muchas veces justo en la familia de los psicoanalistas. No ¿cómo decirlo? No necesariamente en las familias de los analizantes, pero sí en todos aquellos que hemos escogido el psicoanálisis, tal vez no como una profesión, pero sí como una decisión de vida. Es curioso eso. Eh, las familias suelen asociarse conforme valores que de una u otra forma han sido importantes para los individuos que justamente le dan forma a las familias. Los jóvenes que se unen no necesariamente se unen con respecto a valores religiosos. Pueden simplemente eh, ser valores culturales, ser valores éticos, valores morales. A veces coinciden con los religiosos, a veces se separan completamente, pero al fin y al cabo forma parte de, ¿cómo decirlo? Esa pareja. Y entonces, queridas, queridos, eh, pienso en Marta, pienso en Freud, pienso en cómo también dentro de las familias pueden darse esos cariños tan fuertes entre madre, hija, padre, hija, hermanos, hermanas. Y ciertamente algo que al menos a mí me queda, no solo de esta lectura, sino de, digámoslo así, mi relación con el psicoanálisis en general, no es algo que yo vaya a desechar, no es, digamos, como un dogma que yo pudiera simplemente ocultar, como sí es, digamos, una postura frente a la vida y frente a la humanidad del otro ser humano que yo pudiera encontrarme en cualquier lugar del, del mundo, de la vida. Eh, eso es algo muy importante y muy curioso. Puede ser que yo no analice a mis parientes más cercanos, puede ser que yo no busque que ellos piensen como yo, y mucho menos como Freud, porque, vaya, yo difiero de que el psicoanálisis sea una filosofía freudiana. No sé cómo pensó Freud después de estudiar toda su obra. No sé lo que él quería para él. La inmortalidad, no lo sé. A veces con trabajos yo sé lo que quiero para mí. No es una transmisión de un deseo, al menos para mí. El psicoanálisis sí me permite buscar, querer comprender lo que quiere decirme la otra persona, preguntar. No hay respuestas, hay preguntas. Y en eso se separa radicalmente de muchas, muchas otras prácticas y relaciones humanas. Pero, queridas, queridos, baste por hoy.
Nos vemos el próximo jueves, pienso yo, con la finalización de esta lectura que he hecho de un artículo sobre la historia de la salud mental, ¿vale? Cuídense.